Fala galera do canal, me chamo Julien, comprometido, eu trouxe mais vídeos sobre o G20. São várias matérias que eu juntei em uma só. Lembrando que o vídeo é bem polêmico, é daqueles que eu tenho até um certo receio de postar, porque eu acabo sendo xingado, ou de esquerda ou de direita, ou a moral da história é que eu sempre sou xingado. Mas o vídeo é esse, o debate precisa existir, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e paz. De desencuentros, de enfrentamientos verbales. Acá vemos el saludo, muchos juzgan frío, protocolar, entre Milei y su hermana, Karina Milei, y Lula da Silva y su mujer, Rosângela da Silva, que este fin de semana fue noticia por decir "fuck you, Elon Musk". Eso dijo la mujer de Lula, en referencia al empresario, al magnate, amigo de Donald Trump, amigo de Milei. Bueno, ahí los vamos a ver. Milei se acerca junto a la secretaria general de la presidencia, los están esperando Lula y Rosângela da Silva. El apretón de manos entre los presidentes y sus acompañantes, unos segunditos, y les indican, Rosângela y Lula da Silva, el camino a seguir en esta primera reunión del G20. La ciudad brasileña de Río de Janeiro amaneció con militares patrullando las calles, algo ya previsto en el plan para garantizar la seguridad durante la cumbre del G20, pero con las alertas aún más encendidas tras el frustrado atentado de la víspera en Brasilia. Las autoridades responsables por la seguridad del evento con los jefes de Estado de las mayores economías del mundo dijeron que el plan de seguridad no fue modificado, pero que estarán aún más alertas luego de que un hombre que terminó suicidándose ejecutara un ataque con explosivos frente a la Corte Suprema y a pocos metros del Palacio Presidencial y el Congreso. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, permitió la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en las tareas para garantizar la seguridad durante la cita, que tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre. La medida permite que unos 9.000 militares se sumen a los cerca de 12.000 agentes de policía y miembros de diferentes organismos de seguridad que fueron movilizados para una cumbre en la que son esperadas delegaciones de 40 países y 15 organismos internacionales. Según la Gobernación de Río, el plan de seguridad también prevé una inspección para buscar posibles artefactos explosivos y un sistema para detectar y neutralizar drones que se aproximen a unos 14 kilómetros tanto del Museo de Arte Moderno como de la región hotelera en la que estarán las autoridades. Río se convierte por 2 días en la capital del mundo. El presidente Lula ha puesto todo su empeño en 3 asuntos clave que debatirán los líderes del G20. La lucha contra el hambre, modernizar las instituciones internacionales y la emergencia climática. Pero la vuelta de Trump a la Casa Blanca y la guerra en Ucrania y en Oriente Medio hacen tambalear las ambiciones de esta cumbre. Entre fuertes medidas de seguridad, Río recibe a los líderes de las mayores economías del planeta. Lula clausuró el sábado el G20 Social, un encuentro internacional de la sociedad civil. Sus demandas estarán por primera vez en la cumbre. 733 millones de personas. Lula recuerda que el mundo gastó el año pasado más de 2.000 millones de dólares en armas y casi nada en comida para 700 millones de personas que pasan hambre. Es el último G20 de Biden. Otros se estrenan como Milei. El ultraliberal argentino llega eufórico con la victoria de Trump. A la cita acude el presidente chino y el gran ausente, el mandatario ruso. A pocas horas de la apertura, varias protestas urgen a los líderes a tomar medidas contra el hambre y contra el cambio climático. En plena batalla fiscal con sus socios parlamentarios, el presidente defenderá en el G20 el impuesto a los multimillonarios que plantea Lula da Silva, el anfitrión, una propuesta que está generando debate en el seno del foro porque hay participantes que lo rechazan. El gobierno de España está a favor, dicen fuentes del Ejecutivo, por coherencia con su política tributaria y recuerdan que ya aprobaron un impuesto a las grandes fortunas. Nuestro país apoyará también el lanzamiento de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza a la espera de si Sánchez puede anunciar algún tipo de compromiso concreto. Aquí coincidirá por primera vez con la presidenta de México tras el choque diplomático y junto a él viaja su esposa Begoña Gómez mientras sigue la investigación del juez Peinado. A esta cumbre es habitual que asistan las parejas de los líderes con una agenda paralela.
Avanzamos. En medio de fuertes medidas de seguridad en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, empezó a recibir este lunes a los líderes de la cumbre G20, la cita anual de las mayores economías del planeta. Este año, el G20 reunirá a líderes de 55 naciones y organizaciones. Ya están en Brasil los primeros ministros de Singapur, Vietnam y Noruega, quienes estuvieron precedidos por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y por el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. También arribaron el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Paraguay, Santiago Peña. También acuden a esta cita el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Xi Jinping de China, Claudia Sheinbaum de México, Javier Milei de Argentina, Narendra Modi de India, Emmanuel Macron de Francia y Olaf Scholz de Alemania, quienes se van a reunir justamente este martes en Río. Y esta cumbre del 2024 se va a centrar en 3 ejes principales. 1, disminuir el hambre y la pobreza, la reforma de la gobernanza global y también la transición energética. En una agenda global que se divide en 3 importantes temas. Estamos hablando de la guerra en Gaza y Ucrania, el cambio climático y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los líderes del G20 abren la cumbre bajo presión para lograr un acuerdo en la COP29 en un contexto mundial de fuertes divisiones por estas guerras que están en curso y la próxima vuelta de Donald Trump. El texto final de esta cumbre ya está cerrado, pero algunos países quieren abrir algunos puntos sobre los conflictos, así lo ha explicado una fuente diplomática brasileña. Los dirigentes de las principales economías que representan el 85% del Producto Interior Bruto mundial y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero buscarán avanzar en particular en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le pidió que muestren liderazgo, les pidió a los países del mundo que muestren liderazgo y hagan concesiones para permitir un resultado positivo en la COP29, la conferencia sobre el clima de Bakú, donde las negociaciones la semana pasada llevan 5 o 6 días estancadas. Lula lanzará hoy lunes una alianza global contra el hambre y la pobreza que reunirá a naciones e instituciones internacionales para liberar recursos contra esta lacra. Então, foi como eu disse no vídeo anterior, o mundo todo tá falando do G20. Cara, eu acho que não existe uma emissora global que não esteja falando sobre o G20. É algo assim inacreditável e o foco principal de todas as emissoras, como vem sendo mostrado, até porque é o país sede, é o Brasil. Estão falando do Brasil assim, em todos os aspectos possíveis. A televisão argentina está repercutindo o aperto de mão entre o Lula e Milei. As televisões internacionais estão repercutindo a segurança do Rio de Janeiro. Outras estão repercutindo as falas do Lula. Outras estão repercutindo sobre os BRICS. O importante é avisar que vou trazer várias e várias matérias sobre o G20. Porque não tem como eu simplesmente ignorar ou mudar de assunto quando tem um evento desse porte aqui no Brasil. Mas o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado, deixe seu like, comente o que vocês acharam sobre isso tudo e valeu!